Hello, my name is Hola, Shena. me llamo Shenai Shimshek, soy profesora y especialista en calidad de trigo en la Universidad de Purdue. Y hoy voy a hablarles sobre la calidad de la cosecha de Hartred Spring del 2021 de la región de cultivo del este. Como ustedes saben, Hartred Spring tiene principalmente dos aplicaciones. Una es trigo para mezcla, para mejorar la calidad y la fuerza del gluten del trigo local, y la segunda son productos especiales que requieren fuerte perfil de gluten. Los ejemplos serían panes caseros, cortezas de pizza, masa congelada y una amplia gama de otros productos de panadería. Veamos ahora los aspectos más destacados de la cosecha de 2021. Los datos de Hartred Spring se organizan de dos formas. Uno se basa en la región de exportación y el segundo son los datos específicos de la región. En esta diapositiva se muestra el área de producción de la región de exportación. El mapa a la derecha, en naranja oscuro, es la región del este, y este año el 55% de toda la producción provino de la región del este. Del otro lado, al lado izquierdo, se muestra la zona de cultivo occidental, y este año el 45% de la producción provino de la región occidental. Debido a las condiciones extremas de sequía, el 12% de los cultivos plantados se abandonaron o se cosecharon para forraje, y lo voy a explicar esto en un par de minutos. En cuanto a las áreas regionales, tenemos 24 puntos de región, 6 en Dakota del Norte, 5 en Montana, 3 en Dakota del Sur, 2 en Minnesota y 2 otros en la región del noroeste del Pacífico. Cada año, alrededor del 90 al 95% de la producción proviene de Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Minnesota, y 50% del spring wheat se exporta al extranjero. Este año, los laboratorios de calidad de trigo de la Universidad de North Dakota recibieron alrededor de 785 muestras, y cada muestra se prueba primero para la proteína y humedad y también por la ubicación, y se usaron para preparar muestras compuestas que podían ser datos específicos regionales o datos de la región de exportación. Hoy voy a hablarles sobre calidad específicamente para la región de cultivo del este. Veamos ahora los aspectos más destacados de siembra de la cosecha 2021. La siembra comenzó a principios de abril. El suelo tenía niveles promedio de humedad en la siembra. La temporada de siembra se completó a principios de mayo. Sin embargo, las condiciones climáticas eran realmente un reto para el spring wheat, especialmente en junio y julio. Las temperaturas fueron más altas de lo habitual, y como podemos ver aquí en este mapa, hubo condiciones de sequía extremas en la región occidental y condiciones leves en la región del este. La sequía afectó el potencial de rendimiento y también creó una presión limitada de enfermedades, porque estaba muy seco para desarrollar cualquier microorganismo u hongo en el suelo. Con respecto a la cosecha, el 80% de la cosecha se completó en agosto, y en general las condiciones de la cosecha fueron cálidas y secas. Algunas áreas del norte llovió a fines de agosto. Veamos ahora los datos del trigo. Cuando analizamos los datos para la región de exportación, tenemos, como ya he mencionado, dos principales áreas, el este y el oeste. Basado en el contenido proteico, utilizamos la muestra en diferentes compuestos de proteína. O sea, tenemos tres compuestos principales. Uno, el de baja proteína. Si la proteína es inferior a 13,5, usamos esa muestra para el compuesto de baja. Si la proteína está entre 13,5 y 14,5, va para proteína media. Y si la proteína es superior a 14,5, utilizamos esa muestra para el compuesto de alta proteína. Y solo para su información, todos estos
están en base de humedad de 12%. Para la cosecha de este año, en la región del este, el 67% de las muestras estaban en el compuesto de alta proteína y 24% en el medio, 9% en el de baja proteína. Y como podemos ver, la mayoría de la cosecha estaba en la proteína alta y la proteína fue superior al 14,5%. En lo que se refiere a grados de trigo, si nos fijamos en los valores de peso específico, el promedio para 2021 es 81,9 kilogramos por hectolitro. Granos dañados, materia extraña y granos encogidos y rotos tienen un valor más bajo o similar al año pasado. Y volvemos a tener un porcentaje total de defectos muy similar al del año pasado. Un aspecto positivo de la cosecha este año es el contenido de DHB comparado con el año pasado. La cosecha este año es mucho más alta en contenido de DHB y en general se clasifica como DNS número 1. Como todos saben, tenemos 3 subclases. El contenido de HB superior a 75 lo clasificamos al spring wheat como DNS. Si el contenido está entre 75 y 25%, se considera NS o Northern Spring. Y si el DHB es inferior a 25, se subclasifica como Red Spring. RS. La cosecha de este año, debido a las condiciones de seca en la región del este, se clasifica como DNS número 1. Esta es la información del peso específico de la región. Si prestamos atención a la región del cultivo del este, el peso específico es superior a 80 kilogramos por hectolitro. De nuevo, el peso específico es algo que está impactado por la sequía y en el oeste tuvimos valores más bajos de peso específico. Esta es la distribución de peso específico. 99% de las muestras, el peso específico fue superior a 76,4 kilogramos por hectolitro. Tuvimos un excelente peso específico en la zona del este. Aquí tenemos los datos específicos de la región para el contenido de HB. En general tenemos valores más altos de HB en el oeste. Y como pueden ver, este año también son mucho más altos comparados con la zona oriental. Pero la región del este siguen teniendo valores muy altos de DHB. Solamente una zona fue un poco inferior, pero la mayor parte de la cosecha se clasifica como DNS. Esta es la distribución de DHB. Más del 75% de las muestras recibidas de la región del este, el contenido de HB era superior al 75%. Comparado con el año pasado, el contenido de DHB fue mucho más alto. Aquí algunas de las fotos de la cosecha de este año. Como se puede ver, hay algunas diferencias entre el valor bajo, medio y alto de proteína de la cosecha. La cosecha todavía se ve muy sólida, muy saludable. Aquí los datos no vinculados al grado. El contenido de Dockage es muy similar al año pasado, 0,4%, humedad 12,4%, muy similar al año pasado. Un aspecto positivo de la cosecha este año es la proteína en 14,9, 0,7% más alto que el año pasado, en base a 12% de humedad, y la ceniza 1,47, ligeramente más bajo que el año pasado. Aquí la distribución de proteína en color oscuro tenemos la cosecha del 2021 y en color más claro el año pasado. Y como pueden ver, tenemos más peso para las barras de color oscuro a la derecha. Alrededor del 80% de la cosecha que recibimos del este, la proteína fue superior al 14%. Aquí más información sobre datos no vinculados al grado. El peso TKW en 2021 fue mayor que el año pasado y la distribución del tamaño de granos muy similar al año pasado, pero tenemos un porcentaje ligeramente menor de granos más grandes y el diámetro del grano, 2,7 milímetros, similar al del año pasado. Sedimentación, 67, ligeramente superior a la del año pasado. Como tuvimos un año muy seco, no nos preocupaba
los brotes de precosecha, los números de caída son muy altos, 380 segundos. Esto indica que la cosecha es muy sólida. Tuvimos problemas, tampoco tuvimos problemas con DON o micotoxinas porque no hay presión de enfermedades en la cosecha del 2021. Y esta diapositiva nos muestra la masa de 1000 granos o TKW para cada región. Típicamente tuvimos valores más altos de TKW en el este, que van de 31 a 34 gramos. Y de nuevo, por las condiciones extremas de sequía en la zona occidental, tuvimos valores de TKB más bajos en esta región. Aquí un gráfico de distribución de TKW. Alrededor del 70% de las muestras que recibimos de la región del este, el TKW es superior a 30 gramos. Los números de caída para cada región, todos los valores son superiores a 370 segundos o más, indican una cosecha muy sólida en toda la región. Aquí la distribución del número de caída, 78% de las muestras que recibimos del este, el número de caída es superior a 400 segundos, lo que indica de nuevo una cosecha muy sólida. En la distribución de DON se puede ver el 99% de las muestras, casi 100%, no tuvo problemas de micotoxinas en la cosecha 2021. Veamos ahora la información sobre la calidad de la harina. En los laboratorios de calidad de NDSU se usa un molino Buller 202 para comprobar las muestras de calidad. Cada año las muestras son molidas por el mismo molinero y los ajustes de los molinos no se cambian. El objetivo es comparar el potencial de molienda de las muestras de trigo de diferentes años. Entonces, este año el promedio de extracciones de molienda fue 67,5%, muy similar al año pasado, pero quisiera mencionar que a escala comercial estas extracciones con seguridad serán mucho más altos de lo que se presenta aquí. El porcentaje de proteína de la harina es de 13,9, cenizas a 0,49, ligeramente inferior al año pasado. Veamos los datos de harina de trigo. Para los panaderos es muy importante saber cuánta proteína está disponible para la calidad del horneado. Los valores de gluten de trigo, índice de gluten, son muy importantes. En el 2021, el contenido de gluten húmedo fue de 36,5, más alto que el año pasado, porque tenemos una mayor proteína en el 2021. El número de caída también es muy bueno, casi 400 segundos. Una vez más, indica una cosecha muy sólida. La viscosidad hemográfica es de 714 unidades, significativamente mayor que el año pasado. Y esto indica una mayor viscosidad del almidón, lo que significa que los panaderos podrían tener que considerar un ajuste de adición de alfa-amilasa en sus formulaciones. El almidón dañado aquí es de 5,8, pero también quisiera recalcar que los laboratorios de la Universidad de North Dakota usan SD-Matic para las pruebas de daño de almidón en el 2021. Y si comparamos con el año pasado, puede parecer más bajo, pero es más bajo debido a la diferencia en el método. El año pasado, en la universidad se usó el método basado en espectrofotometría y este año usamos SD-Matic. Entonces, con base en datos de SRC, creo que el valor de daños de almidón será muy similar al año pasado. Vemos aquí la capacidad de retención o SRC. El índice de rendimiento de gluten es de 0,68, similar al año pasado. El SRC del 50% de sacarosa es 120. El SRC de la sacarosa está vinculado a las pentosanos en la harina de trigo y parece que tenemos valores ligeramente más altos este año. El SRC de ácido láctico está vinculado a las gluteninas. De nuevo, es ligeramente más alto que el año pasado. 5% de carbonato de sodio
representa daño de almidón. Como se puede ver, los valores son muy similares a los del año pasado. Y es por eso que en la diapositiva anterior dije que pienso que el valor de daño de almidón será muy similar al del año pasado. Ahora veamos los perfiles de farinógrafo de la cosecha 2021. Uno de los aspectos más destacados en el 2021 es la significativa mejora en estabilidad de farinógrafo. Promedio de estabilidad de 18,3 minutos, que indica un perfil de gluten muy fuerte. Tenemos casi 6 minutos de mejora en comparación con el año pasado, y la absorción de farinógrafo fue del 62,4%, también mayor que el año pasado, y la misma tendencia se observó para tiempo de pico. El tiempo de pico también fue mayor que el año pasado. Aquí tenemos la estabilidad de farinógrafo de los compuestos regionales. Tuvimos una amplia gama de estabilidades de 10 minutos hasta 22 minutos en algunas regiones. Aquí los valores de extensógrafo para 2021. La resistencia a la extensión fue de 621 para 45 minutos, mucho mayor que el año pasado. Extensibilidad 15,4 centímetros, ligeramente menor que el año pasado. Y si vemos la resistencia a la extensión de 135 minutos, es de 1.268, significativamente mayor que el año pasado, y la extensibilidad es menor que el año pasado. Si sumamos toda la información, podemos ver claramente que la cosecha 2021 es mucho más fuerte que la del año pasado. Valores de alveógrafo también indican la misma tendencia. Si vemos el valor W, 422, significativamente mayor que el año pasado. El resumen de datos de farinógrafo, alveógrafo y extensógrafo indican que tenemos una cosecha más fuerte que el año pasado. Veamos ahora los datos del producto final. Los laboratorios de la universidad hacen pruebas de horneado con base en formulación de pan de 100 gramos de harina sin mezcla. La absorción de horneado en 2021 fue del 66,6% y la textura del grano es 8,2. Esto también es mucho mejor que el año pasado. Volumen de pan 970 centímetros cúbicos, volúmenes de pan muy similares a los del año pasado. En esta diapositiva podemos ver algunos de los panes de las regiones diferentes de cultivo y los volúmenes de pan para los compuestos regionales, que van de 890 a 1000 cc's. Normalmente tenemos volúmenes más altos en la cosecha de alta proteína. Aquí vemos panes de diferentes regiones y también de diferentes compuestos de proteína. Como podemos ver, cuanto mayor el contenido de proteínas, mayor el volumen de pan. Ahora vamos a resumir toda la información de la presentación de hoy. En resumen, el 73% de la cosecha de spring wheat procedente de la región del este se clasifica como DNS número 1. El promedio contenido de HB, 76%, mucho más alto que el año pasado. El contenido de proteína también es más alto que el año pasado. El promedio de proteína de la región del este es de 14,9. Los números de caída indican una cosecha muy sólida, promedio de 380 segundos. En cuanto a la calidad de la masa, si añadimos toda la información de farinógrafo, extensógrafo y alveógrafo, vemos que el 2021 fue una cosecha mucho más fuerte que la del año pasado. En cuanto a la estabilidad, tuvimos 6 minutos de mejora. Para la calidad de horneado, los volúmenes de pan son muy similares a los del año pasado. Sin embargo, creemos que hay más potencial para mejorar los volúmenes de pan si se ajustan los niveles de alfa-amilasa en las formulaciones. Y la cosecha de 2021 ofrece una oportunidad
como excelente harina para mezcla, para aumentar la calidad de los granos cultivados localmente. Los compradores encontrarán muchos atributos positivos en la cosecha de 2021 porque tenemos niveles más altos de proteína y perfiles de gluten más fuerte. Esta encuesta se llevó a cabo por la Universidad del Estado de North Dakota y fue apoyada por estas comisiones que están en la pantalla, US Wheat Associates y USDA. Muchas gracias por su atención.